No me importan tus medicinas. Diego quería mi bienestar, no el tuyo. Dame el dinero y cállate. Esas palabras me las escupió Elena a las 2:14 de la tarde, pero todavía resonaban como un eco a las 9:38 de la noche, mientras mis ojos procesaban lo que veía en esa pantalla. Lo que vi en ese monitor borró de un solo instante 3 años de mentiras que yo había decidido llamar amor. Ella no tenía idea de que, mientras me humillaba, yo no estaba sintiendo lástima por mí misma. Soy Patricia Morales y trabajé 32 años como enfermera jefe en la unidad de urgencias. Mi vida consistió en mantener la cabeza fría mientras el corazón de otros se detenía entre mis manos. Durante 3 años, dejé que ella creyera que yo era solo una anciana indefensa y cegada por el luto, pero lo que ella no sabía es que yo había estado haciendo un triaje de cada una de sus mentiras, síntoma por síntoma. No hubo lágrimas. Solo la miré a los ojos con la misma calma con la que se anuncia una hora de muerte y le dije: en exactamente 21 días, Elena, vas a recibir una llamada que te recordará quién soy realmente. Lo que ella no sospechaba era que esa llamada no sería de un abogado, sino el comienzo de un derrumbe que le quitaría hasta el último gramo de la dignidad que me robó durante 1095 días. El aire en esa sala, que alguna vez fue el hogar cálido de mi hijo, ahora olía a un perfume francés asfixiante que ella compraba con los ahorros de mi jubilación. Mis manos estaban frías, pero mi pulso era firme. El contraste era brutal. Ella, con su blusa de satén color durazno de 8,000 pesos, mirándome desde el sillón blanco que reemplazó el que Diego y yo elegimos juntos. ¿Sabes qué fue lo peor de ese momento? No fue el grito, fue el silencio que vino después. Un silencio que me confirmó que para ella yo ya no era un ser humano, sino un insumo médico que se estaba agotando. Pero déjame reformular eso, porque para entender cómo una madre llega a entregar hasta su último centavo a la mujer que desprecia su existencia, tengo que llevarte al día en que mi mundo se apagó. Eran las 3:42 de la madrugada de un 15 de marzo cuando el teléfono sonó. Fue la policía. Mi Diego, mi único hijo, había muerto en un accidente. He entregado esa noticia 1000 veces a extraños, pero recibirla hizo que algo dentro de mí se rompiera para siempre. Fue en el velorio donde Elena se acercó con su máscara de dolor perfecto. Me tomó de las manos y me susurró al oído: «Mamá Patti, Diego me hizo prometerle algo. Me dijo que si algo le pasaba, tú cuidarías de mí como él lo hacía. Fue su último deseo». Yo, en mi desesperación por mantener vivo un pedazo de mi hijo, le creí. Pero antes de contarte cómo esta mujer empezó a drenar mi vida como un parásito, necesito pedirte algo. Si alguna vez has sentido que tu buen corazón ha sido utilizado, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Historias como la mía son un recordatorio de que la bondad no es debilidad. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país me escuchas? Los primeros meses fueron un torbellino de manipulación. Elena hablaba de deudas inexistentes, mientras yo, que siempre viví con sencillez remendando mis propios zapatos, empecé a entregarle todo. Mi pensión de 20,000 pesos pasaba íntegra a sus manos. Yo comía arroz y frijoles, mientras ella decía que el dinero apenas alcanzaba. Recuerdo una tarde de julio en la que una pequeña alarma se encendió en mi cabeza. La encontré escondiendo bolsas de lujo. «Es ropa para el trabajo, necesito verme bien para que me asciendan», dijo sin vergüenza. Mi instinto de enfermera me dijo que algo andaba mal, que la dosis de sus mentiras estaba aumentando, pero la culpa y el dolor me hicieron ignorar los síntomas. La crueldad escaló. Cambió las cerraduras de la casa de mi hijo y me llamó por mi nombre, con una indiferencia que me heló la sangre. «Es por seguridad, Patricia. Además, tú solo traes tristeza». Pero el punto de quiebre absoluto ocurrió hace 3 meses, en mi cumpleaños número 61. Caminé hasta su casa esperando un abrazo, pero lo que encontré fue una fiesta. A través de la ventana la vi brindando con un collar de perlas que perteneció a mi madre. La escuché reír. La vieja me dio el cheque completo otra vez. Es tan fácil manipularla con el cuento del último deseo. Me quedé congelada en la acera.
En ese momento, la Patricia que lloraba murió. La jefa de enfermeras que sabe exactamente dónde cortar para extirpar un tumor regresó. No entré. No hice un escándalo. Me di la vuelta bajo la lluvia con una claridad mental que no había tenido en años. Esa noche, a las 11:15, abrí mi libreta y comencé a registrar cada dosis de engaño. Lo que yo no sabía entonces era que mi vecina, la señora Carmen, me había estado observando. Ella sabía cosas que yo ni siquiera me atrevía a imaginar. Pero antes de contarte la llamada desesperada que Carmen me hizo y lo que descubrí en esa pantalla que lo cambió todo, debes saber que Elena cometió el error fatal de cualquier estafador. Empezó a sentirse invencible, y cuando te sientes invencible, dejas de esconder las pruebas. Esa libreta color café que compré en la papelería de la esquina por 12 pesos se convirtió en el expediente más importante de mi vida. Era una libreta cualquiera, de esas que nadie mira dos veces. Tapa de cartón, hojas rayadas, el espiral un poco torcido. Pero a veces los objetos más ordinarios terminan cargando el peso más extraordinario. La primera entrada la escribí la noche de mi cumpleaños, a las 11:15, con letra firme aunque me temblaba el alma. 23 de octubre. Elena tiene el collar de perlas de mi madre. Procedencia, robado. Esa sola palabra, robado, tardé 30 segundos en escribirla. Porque escribirla significaba aceptar algo que había estado negándome a ver durante 3 años. Significaba que la historia que me había contado a mí misma, la historia cómoda, ya no me cabía en el pecho. Elena no empezó siendo cruel de manera obvia. Y eso es lo más peligroso de todo. Lo aprendí en urgencias. Las hemorragias internas matan más que las externas, precisamente porque no las ves hasta que es demasiado tarde. Cuando la herida sangra hacia adentro, el cuerpo sigue caminando, sigue hablando, sigue sonriendo, hasta que colapsa. Pero antes de contarte lo que acumulé en esa libreta durante los 3 meses siguientes, necesitas entender qué clase de mujer es Elena. Y para entender eso, necesitas entender qué clase de hombre era Diego. Porque todo lo que ella hizo tiene sentido solo cuando sabes de quién intentó apoderarse. Diego Morales nació el 14 de junio de 1988, a las 7:22 de la mañana de un martes. Llegó al mundo ya con prisa, con ese carácter suyo que jamás tuvo tiempo para la mediocridad. Desde pequeño tenía una manera de mirar las cosas, como si ya supiera que el tiempo era un recurso que no se desperdicia. Lo crié sola desde que él tenía 5 años, cuando su padre eligió una vida diferente a la que habíamos prometido ante Dios y ante mi familia. No guardo rencor. Los hechos son los hechos, y los hechos no necesitan adjetivos para pesar. Y el hecho es que desde esa mañana fría de febrero, fuimos Diego y yo, solo nosotros dos. Le di lo que pude. No fue mucho, pero fue todo. Le di cada madrugada de guardia en el hospital, volviendo a casa a las 5 de la mañana con los pies ardiendo y el cuerpo ya sin idioma para describir el cansancio, y aún así, preparando su lonche antes de irme a dormir 2 horas. Poniendo la fruta cortada en el tupper azul que le gustaba, el de la tapa que le costaba abrir y que él nunca quiso cambiar. Le di mis ahorros de 5 años para que pagara el primer semestre de la carrera de ingeniería cuando la beca no alcanzó. Firmé los papeles sin que me temblara la mano, aunque por dentro sí me temblaba todo. Le di mi silencio cuando supo que su padre había formado otra familia, para que el dolor no lo aplastara antes de tiempo. Me tragué mis propias palabras y le dejé espacio para procesar el suyo. Le di mi fe. Le dije que Dios cuida a los que trabajan con honestidad, y que él tenía razón para estar orgulloso de lo que era. No como consuelo barato, sino como la verdad más profunda que yo conocía. Le di todo lo que una madre puede dar, y él me lo devolvió. Vaya que me lo devolvió. Llamadas cada domingo exactamente a las 10 de la mañana, sin que yo se lo pidiera, sin que se lo recordara a nadie. No mensajes, llamadas, con su voz, con tiempo. Visitas cada 15 días. Una manera de mirarme que hacía que todo el sacrificio pareciera una inversión justa y no una deuda. Como si él supiera, sin que nadie se lo dijera, que el amor de verdad no se cobra,
pero sí se honra. Diego conoció a Elena en el otoño de 2017. Yo noté algo desde el principio que tardé en ponerle nombre. Era algo sutil, casi imperceptible, como un ligero desajuste en la afinación de un instrumento. Elena escuchaba a Diego hablar de mí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa que se quedaba en la boca, perfectamente colocada, perfectamente controlada. Pero Diego la amaba con esa intensidad de los hombres que aman una sola vez en la vida. La clase de amor que no admite matices. Y cuando Diego amaba algo, yo respetaba ese amor, aunque me costara. Se casaron en abril de 2020. Una ceremonia pequeña por la pandemia, 12 personas, un sacerdote amigo de la familia, el jardín de mi hermana, unas flores sencillas, una mesa con manteles blancos que planchamos la noche anterior entre las dos. Yo cosí los lazos de los recordatorios con mis propias manos, eligiendo el listón con cuidado, anudando cada moñito con la misma atención con la que hubiera cosido un vestido de novia. Elena ni los miró. Los dejó en la mesa y se fue a saludar a sus invitados. 3 años han pasado desde que lo enterré. Y en esos 3 años, Elena hizo algo mucho más calculado que robarme el dinero. Me robó el acceso a mi nieto. Mateo tiene ahora 6 años. Los ojos cafés de Diego, la risa de Diego, esa risa que empieza despacio y termina con todo el cuerpo. Ese hábito de Diego de arrugarse la nariz cuando no entiende algo, como si el mundo le debiera una explicación mejor. Cada vez que veo a Mateo, veo a mi hijo vivo. Veo el hilo que no se ha roto del todo. Y Elena lo sabe. Siempre lo supo, con la precisión de quien conoce exactamente el valor de lo que tiene entre las manos. Por eso Mateo se convirtió en la llave con la que ella abría mi billetera cada vez que yo intentaba cerrarla. Pero el momento en que entendí la verdadera escala de su frialdad no fue el día que me cambió las cerraduras. Fue el Día de las Madres, el 10 de mayo. El primer día de las madres desde que Diego se fue. Esa mañana fui al cementerio. Llevé claveles blancos, que eran sus flores favoritas. Me senté en el banco de piedra junto a su tumba y le conté cosas sin importancia. Que el vecindario había cambiado. Que la señora del puesto de jugos seguía ahí con su delantal verde de siempre. Que Mateo ya sabía leer palabras cortas. Que la última vez que lo vi había leído mamá y sol, y se había reído como si hubiera descubierto algo que valía la pena festejar. Me quedé hasta las 10:30 de la mañana. El sol de mayo en el cementerio huele a tierra caliente y a jacarandas. Ese olor ya nunca va a ser el mismo para mí. Ya no es solo un olor, es una fecha. Después fui a la casa de Elena. Había cocinado desde la víspera. Lomo en salsa verde, la receta de mi madre. 4 horas de trabajo con el comal encendido y los chiles desvenados a mano, tostados uno por uno hasta que la cocina olía a algo antiguo y verdadero. Llegué con la olla caliente entre los brazos, caminando con cuidado para no derramar, pensando que quizás ese día, al menos ese día, podríamos compartir el peso de la ausencia, que podríamos sentarnos las dos frente a un plato y ser, aunque fuera por 1 hora, 2 personas que amaron al mismo hombre y que por eso se entendían sin palabras. Toqué el timbre a las 11:22 de la mañana. Nadie abrió. Llamé al teléfono de Elena. Timbre, 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 buzón. Llamé al de su hermana, que a veces la acompañaba. Lo mismo. Ese silencio del buzón que no es ausencia, sino decisión. Me senté en el escalón de la entrada, con la olla entre las manos y el sol cayendo directo en la coronilla. Esperé 43 minutos. Conté los coches que pasaban. Vi a un niño pasar en bicicleta 2 veces por la misma calle. El lomo se fue enfriando poco a poco, igual que algo dentro de mí. Ese algo que todavía esperaba ser equivocado. Cuando me levanté para irme, escuché voces desde el interior del jardín, música, risas, alguien brindando con un tono de celebración que no dejaba lugar a dudas. Había una reunión dentro. Simplemente no habían abierto la puerta. Manejé 3 kilómetros hasta mi departamento con las manos firmes en el volante y los ojos secos. Puse la olla en la mesa. Me senté frente a ella.
frente a ese lomo que ya no humeaba, que ya no era la ofrenda que había querido llevar, sino solo comida enfriándose en una olla. Y en la boca, de repente, ese sabor amargo que no es exactamente tristeza ni exactamente rabia. Es el sabor de entender que para alguien tú simplemente no existes, que no eres un conflicto que resolver ni una persona que lastimar, que eres simplemente irrelevante. Esa noche no llamé a nadie. No fui a la iglesia. Solo me senté frente a la ventana con las manos sobre las rodillas, mirando las luces del edificio de enfrente encenderse y apagarse sin ningún orden particular. Y por primera vez en mucho tiempo no lloré. No tenía lágrimas. Tenía algo distinto, una claridad fría y filosa que empezaba a abrirse paso entre el dolor, como el bisturí antes de la incisión, limpio, preciso, necesario. Pero todavía no era suficiente para actuar. Todavía me quedaba un ciclo más de engaño por aguantar. 3 días después del 10 de mayo, Elena me llamó. «Mamá Patty, perdóname por el domingo. Se juntó todo. Estábamos con unos amigos y el tiempo se me fue. ¿Cómo estás? ¿Comiste bien ese día?» Su voz era cálida, practicada, el tono exacto de quien sabe que tiene que compensar sin admitir nada. Respiré. Sentí algo que reconozco ahora como alivio demasiado fácil. Ese alivio que no nace de que algo haya mejorado, sino de que alguien te ofreció una salida del dolor y la tomaste porque el dolor es muy pesado y la salida estaba justo ahí, al alcance de la mano. «Bien, hija, sin problema». «Qué bueno». «Oye, necesito pedirte un favor. El equipo de fútbol de Mateo va al torneo regional y piden uniformes nuevos. Son 4,800 pesos. Ya sabes que el dinero está muy apretado este mes». Cerré los ojos. 3 segundos de silencio que valían más de lo que yo entendía en ese momento. Y le di el dinero. Todavía me cuesta entender por qué lo hice, pero creo que lo entiendo ahora, con la distancia que dan los meses. No lo hacía por Elena, lo hacía por Mateo, por no cortar el hilo que me conectaba con los ojos de mi hijo, por miedo a que si cerraba la billetera, Elena cerrara también esa puerta, y entonces no quedaría nada. Y Elena lo sabía con una precisión quirúrgica, con el diagnóstico de quien ha estudiado su caso durante años. Siempre supo exactamente dónde cortar para que yo no pudiera decir que no. Pero en ese mismo mes de mayo, algo cambió. Volví al departamento después de la transferencia, abrí la libreta, anoté la fecha y el monto con la misma letra enfermera de siempre, sin adornos. Y entonces, por primera vez, hice algo que llevaba meses evitando. Saqué el total acumulado desde el primer mes. No porque quisiera saberlo, sino porque ya no podía seguir sin saberlo. Calculé con la calculadora del teléfono durante 20 minutos, revisando transferencias bancarias, retiros en efectivo, pagos de servicios que ella decía no poder cubrir, facturas de gastos de Mateo que jamás pude verificar. Cada número era real. Cada fecha estaba anotada. Yo misma los había registrado, uno por uno, sin entender todavía lo que estaba construyendo. El número que apareció en pantalla me hizo soltar el bolígrafo en la mesa. 674,000 pesos. En 2 años y 4 meses. Me quedé mirando esa cifra durante mucho tiempo. La miré como se mira un diagnóstico que ya sospechabas, pero que hasta ese momento no tenía nombre, ni forma, ni peso exacto. Y entonces entendí con exactitud lo que había estado ocurriendo. Lo que yo llamaba ayuda no era ayuda, era una hemorragia. Una hemorragia interna que había estado sangrando sin que yo quisiera ver la herida, porque ver la herida significaba admitir que me la habían hecho. A partir de ese día, la libreta café dejó de ser un diario. Se convirtió en un expediente médico. Fecha, monto, motivo declarado, inconsistencia detectada. Una columna para lo que ella decía, otra para lo que yo podía verificar y una tercera para el espacio que quedaba entre las dos. El mismo método de triaje que aprendí en 32 años de urgencias. Anotar, comparar, identificar el patrón, establecer el diagnóstico, sin emociones, sin interpretaciones prematuras, solo datos. El diagnóstico era claro, y un diagnóstico claro obliga a actuar, no mañana, no cuando estés lista, ahora.
Pero lo que yo todavía no sabía era que Carmen, mi vecina, llevaba semanas cargando algo que yo no podía ver desde mi ángulo. Algo que ocurría en los horarios en que yo no estaba, en los márgenes de mi historia, donde yo no tenía ojos. Algo que explicaba no solo a dónde iba el dinero, sino por qué Elena se sentía tan invencible, tan segura de que nunca habría consecuencias. Carmen lo sabía, y cargaba ese peso sola porque no encontraba cómo decírmelo sin destruirme. Porque hay verdades que solo se pueden entregar de una manera, mirando a los ojos a la otra persona y aguantando lo que viene después. Lo que me reveló cuando finalmente habló, eso necesito un momento para contarlo, porque hay cosas que, una vez que las sabes, ya no puedes ignorar. No puedes hacer como que no las escuchaste, no puedes volver al lugar donde estabas antes de oírlas. Y esta era una de esas cosas que no solo cambian lo que ves, cambian la manera en que miras todo lo que vino antes. Carmen me llamó un martes, el 8 de julio, a las 10:23 de la mañana. No con la voz de pánico con la que me llamaría meses después. Esta vez su voz era cautelosa, medida, como la de alguien que lleva días ensayando lo que va a decir frente al espejo y todavía no está segura de hacerlo, como si cada palabra que había preparado pesara más de lo que esperaba. Patricia, necesito contarte algo. Llevo semanas sin poder dormir pensando en si decirte o no, pero creo que tienes derecho a saber. Me senté en el sillón. En la calle, un vendedor de tamales pasaba con su olla pitando. Ese sonido tan cotidiano, tan ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir dentro de mi sala. El café en mi taza ya estaba frío. Dime, Carmen, Patricia, hay un hombre que entra a la casa de Elena 3 veces por semana, desde hace por lo menos 4 meses. Llega en un coche gris oscuro a las 2 de la tarde y sale a las 6. Mateo está en la escuela en ese horario. Yo lo he visto desde mi ventana. No sé exactamente qué significa, pero no podía seguir callándome. Se quedó en silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de todo lo que las dos sabíamos y ninguna de las dos quería decir en voz alta. Y en ese silencio, yo entendí perfectamente qué significaba. Lo que no entendí todavía era la escala completa de lo que estaba pasando, porque Carmen me estaba contando solo una parte. La parte que pensó que yo podría absorber en ese momento, la dosis mínima que una persona puede recibir sin quebrarse. Todavía no me decía todo. Esa tarde, a las 3:15, llamé a Elena. La escuché contestar con esa voz suya de siempre, ligeramente impaciente, como si siempre la interrumpiera en algo importante, como si mi llamada fuera siempre un inconveniente de baja prioridad. Dime, Patricia. Nunca me llamaba mamá Patty cuando yo la llamaba a ella, solo cuando me necesitaba algo. Ese detalle lo había notado hace tiempo, solo que nunca lo había anotado porque entonces todavía creía que los detalles no eran evidencia. Quería saber cómo están. ¿Cómo está Mateo? Bien, está en la escuela. ¿Algo más? Tenía en la punta de la lengua lo que Carmen me había dicho. Lo sentía como un objeto físico atascado en la garganta, con bordes, con peso, con temperatura. Pero respiré. Recordé algo que aprendí en 32 años en urgencias. Nunca hagas una intervención sin tener el diagnóstico completo. Si actuaba con información incompleta, ella lo negaría todo y se cerraría como una herida infectada que se sella por fuera antes de sanar por dentro. Necesitaba más datos. Nada más. Cuídate. Colgué. Abrí la libreta. Escribí. 8 de julio. Carmen confirma visitas frecuentes de hombre desconocido. Horario. 14:0, 3 veces por semana. Duración estimada. 4 meses. Verificar. La libreta tenía ya 47 entradas. Pero hay algo que necesito confesarte. Algo que me cuesta admitir, porque implica reconocer que hubo señales mucho antes, y yo elegí no verlas. Señales que cualquier persona con los ojos abiertos habría leído sin dificultad. Señales que yo, precisamente yo, que pasé 3 décadas aprendiendo a leer síntomas en personas que a veces ni siquiera podían hablar, decidí archivar en ese cajón donde guardamos las cosas que todavía no estamos listas para enfrentar.
El cajón al que no le ponemos llave porque sabemos que algún día vamos a tener que abrirlo. La primera señal fue en enero, 2 años atrás. Elena llegó a recoger la pensión del mes, como siempre, puntual para eso. Pero ese día traía unos aretes que yo no le había visto antes. Aros gruesos, dorados, con ese destello que no tiene el oro de fantasía. Un destello que se reconoce cuando se ha vivido sin lujos suficientes para aprender a distinguir. Le pregunté dónde los había comprado. Me los regaló una amiga, dijo sin levantar los ojos del teléfono. Lo guardé. No en la libreta, porque todavía no tenía la libreta. Solo en esa parte del cerebro donde acumulamos las cosas que no queremos analizar todavía. Esa parte que trabaja sola, en silencio, mientras el resto de nosotros sigue adelante. La segunda señal fue en marzo. Fui a llevar un pastel a Mateo por su cumpleaños, uno de esos pasteles de 3 leches que Diego pedía de pequeño y que yo había empezado a hacerle a Mateo como si el gusto fuera hereditario, como si el amor también se transmitiera en las recetas. Era sábado a las 11 de la mañana. Elena abrió la puerta con el cabello arreglado, maquillaje de salir, vestida para algún lugar que no era su propia casa. Le pregunté a dónde iba. Reunión de trabajo. No me avisaron a tiempo. Deja el pastel, yo se lo doy después. Era sábado, a las 11 de la mañana. Trabajé 32 años y nunca tuve una reunión de trabajo un sábado a las 11 que requiriera ese nivel de arreglo personal. Ese tipo de arreglo que no se hace para una sala de juntas. Ese tipo de arreglo que se hace para alguien específico. Lo guardé bien guardado. La tercera señal fue en mayo. Eso ya lo sabes. ¿Sabes qué tienen en común todas esas señales? Que cada vez que aparecía una, yo misma me fabricaba una explicación que la neutralizaba. No porque fuera ingenua, no porque no supiera leer lo que tenía frente a los ojos, sino porque aceptar la verdad significaba perder el último hilo que me conectaba con Diego. La creencia de que su mujer, la madre de su hijo, valía la pena proteger. Que Diego no se había equivocado al amarla. Que el amor de mi hijo no había sido desperdiciado en alguien que no lo merecía. Y eso es algo que el corazón no suelta fácilmente, aunque la cabeza ya lo sepa. Pero volvamos a julio, porque en julio ocurrió algo que a punto estuvo de hacerme bajar la guardia por completo. Era el 19 de julio, un miércoles, a las 6:45 de la tarde. Elena llegó a mi departamento sin avisar. Traía a Mateo de la mano. Se veía diferente, sin maquillaje excesivo, con una blusa sencilla azul marino que me recordó la que solía usar cuando Diego vivía, en esos primeros años en que todavía se esforzaba por caerme bien. En la sala, el olor del guisado que yo había preparado para cenar se mezclaba con el aire fresco de la tarde que entraba por la ventana entreabierta. Era un momento que en otra circunstancia habría parecido normal, casi hogareño. Patricia, dijo, y en su voz había algo que no había escuchado en meses. Duda. Una grieta pequeña pero real en ese tono siempre controlado. Necesito hablarte. La hice pasar. Preparé café. Mateo se sentó en el sillón a ver caricaturas, como siempre lo hacía cuando venía, con esa manera suya de acomodarse que era exactamente igual a como lo hacía Diego. Las piernas dobladas, el cuerpo inclinado ligeramente hacia la pantalla, la mano izquierda bajo la mejilla. Creo que no te he tratado bien, dijo Elena. Miraba la taza entre sus manos como si las palabras estuvieran flotando ahí adentro y le costara sacarlas. Sé que he sido distante y fría. Sé que Diego me lo reprocharía si pudiera verme. Sentí algo que no quiero llamar esperanza porque ya sé cómo termina, pero se le parecía demasiado. Tenía la misma temperatura, el mismo punto exacto en el pecho, donde se instala antes de que sepas si va a crecer o a apagarse. Solo quiero que sepas que valoro lo que haces por Mateo, por nosotros. Voy a intentar que las cosas sean diferentes. Me tomó la mano. Sus ojos brillaban con lo que yo quise leer como arrepentimiento y que ahora sé leer con más precisión. Respiré. Cerré los ojos un segundo. Y en ese segundo guardé la libreta en el cajón mental donde guardaba todo lo que todavía no estaba lista para resolver. Y cometí el error de creerle por segunda vez.
Durante 18 días, Elena me mandó fotos de Mateo todas las mañanas. Fotos pequeñas, sin texto a veces, solo la imagen. Mateo desayunando, Mateo con una mochila nueva, Mateo dormido con un libro abierto sobre el pecho. Me invitó una vez a comer, una tarde entre semana, en su mesa, con platos que ella misma había preparado. Me preguntó por mis medicamentos con una atención que no había tenido nunca. Parecía que algo había cambiado de verdad, que quizás el dolor del primer año la había endurecido temporalmente, pero que debajo todavía había algo que salvar, algo que merecía la pena esperar. Y entonces, el 11 de agosto, a las 9:02 de la mañana, llegó un mensaje. Patricia, sé que hemos tenido una buena racha últimamente, pero este mes el dinero no alcanza para la mensualidad de la escuela de Mateo. Son 8,000 pesos extra además de la pensión normal, solo por este mes. Cerré el mensaje. No contesté de inmediato. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando esa última línea. Solo por este mes. 4 palabras que ya había escuchado antes, con distintas cantidades, en distintas fechas, siempre después de un período de calma, siempre después de que yo bajaba la guardia. Abrí la libreta. Anoté la fecha, el monto, y junto a la descripción de las 3 semanas anteriores de reconciliación, escribí una sola palabra. Una palabra que en urgencias usamos cuando un paciente mejora temporalmente antes de colapsar de forma definitiva. Una palabra que los médicos aprendemos a temer más que el deterioro constante, porque engaña incluso a los que saben lo que buscan. Remisión. No había sido un cambio. Había sido una remisión calculada. Un periodo de mejora artificial diseñado para que yo bajara la guardia justo antes del siguiente golpe. Y yo lo sabía mejor que nadie, porque yo misma le había explicado ese fenómeno a familias de pacientes durante décadas. Y aún así había caído. Si alguna vez sentiste que tu confianza fue usada como puerta trasera, que tu bondad se convirtió en la herramienta de alguien, escríbelo en los comentarios. No importa si fue un familiar, una amistad, alguien en quien creíste con todo lo que tenías. Quiero leerlo. Quiero que sepas que estas historias no les pasan solo a los demás, que no son señal de debilidad ni de torpeza, y que nombrar el daño es el primer paso para dejar de cargarlo solo. Para el 24 de agosto faltaban exactamente 60 días para mi cumpleaños, y faltaban 60 días más, casi 3 meses, para esa noche del 14 de enero, en que yo estaría frente a una pantalla de 9 centímetros, procesando 4 segundos que lo destruirían todo. Solo que en ese momento yo todavía no lo sabía. Lo que sí sabía era que la libreta tenía 53 entradas, que el diagnóstico ya era inapelable y que el siguiente paso no era emocional, era metodológico. Pero antes de que pueda contarte lo que pasó en el cumpleaños, necesito contarte lo que Carmen vio desde su ventana el 23 de agosto a las 2:31 de la tarde. Porque fue eso lo que hizo que la libreta café dejara de ser suficiente. Porque hay un punto en toda investigación, clínica, jurídica, personal, en que los datos ya no caben en un cuaderno, en que lo que has acumulado exige algo más que tinta y papel. Ese punto lo alcancé el 23 de agosto, y después de ese día, nada volvió a ser lo mismo. Lo que Carmen vio el 23 de agosto a las 2:31 de la tarde, me lo describió sentada en mi cocina, con las manos alrededor de una taza de café que no probó en ningún momento. Patricia, estaba regando mis plantas cuando los vi. Elena y ese hombre. Estaban sacando cajas al patio. Al principio pensé que limpiaban bodega, pero luego vi el casco naranja de Diego, sus botas de trabajo, la caja de herramientas que él siempre tenía junto a la puerta. Pausa. Lo amontonaron todo junto a la basura de la esquina y entraron de vuelta riendo. En mi cocina, el silencio que siguió era del tipo que ocupa espacio físico. El zumbido del refrigerador de fondo sonaba obsceno. 32 años en urgencias me enseñaron a no derrumbarme en el momento equivocado, a guardar el colapso para después, a seguir funcionando con la mitad del corazón destruida mientras la otra mitad
cumple con lo que hay que hacer. Gracias, Carmen, dije. Déjame resolver esto. Colgué. Miré el reloj. Las 10:47 de la mañana. Tomé el teléfono y llamé a Elena. Hola, Patricia. La voz de siempre, ligeramente impaciente, como si siempre la interrumpiera en algo más importante. Elena, me enteré de que sacaste las cosas de Diego a la calle. Paso hoy a recogerlas. Silencio de 3 segundos. Ah, eso. Estoy reorganizando el cuarto, pero no tiré todo. Guardé algunas cosas. Sentí algo que se pareció peligrosamente al alivio. ¿Qué guardaste? Fotos, sus diplomas, las cosas importantes. Paso a las 4. Llegué a la casa de Diego a las 4:03 de la tarde. Elena abrió la puerta después de varios minutos. Vestía una blusa de seda color vino que yo nunca le había visto. Aretes largos y brillantes. El tipo de aretes que cuestan lo que yo gasto en 2 semanas de despensa. Me hizo pasar a la sala. No reconocí la sala. El sillón café que Diego y yo habíamos elegido juntos, 6 horas dando vueltas por el almacén hasta que él dijo, mamá, este es cómodo, había sido reemplazado por uno blanco con cojines grises. Nuevo. El tipo que aparece en las revistas de decoración que yo nunca compro porque hay cosas más urgentes en qué gastar el dinero. Los pisos de madera que Diego lijó y barnizó con sus propias manos un fin de semana entero tenían ahora una alfombra beige encima. Como si alguien quisiera tapar, deliberadamente, la huella de quien había vivido ahí antes. Yo vestía mi blusa de algodón azul, la misma de siempre. ¿Dónde están las cosas que guardaste?, pregunté. Elena señaló una caja pequeña en el rincón. Dentro había 3 fotografías, de las 40 que Diego tenía por toda la casa, y un diploma de secundaria. ¿Solo esto? Las demás estaban deterioradas, Patricia. No quiero que Mateo crezca rodeado de tristeza. Diego también lo entendería. Estaba parada junto al sofá nuevo con los brazos cruzados, en esa postura que ya reconocía. La postura de quien ha decidido que la conversación terminó y solo espera que el otro entienda que debe irse. No alcé la voz. No lloré. La miré a los ojos con la misma calma con la que en urgencias comunico a una familia que ya no hay nada más que hacer y dije, «De acuerdo, Elena, me llevo esto». Tomé la caja, caminé hacia la puerta y solo cuando llegué al coche, cuando cerré la puerta y puse las manos en el volante, me permití sentir el peso completo de lo que había visto. La casa de mi hijo convertida en el hogar de otro hombre. Sus cosas en la basura. 3 fotografías y un diploma en una caja de cartón. Saqué el teléfono. Fotografié las 3 imágenes una por una. Abrí la libreta y escribí. 23 de agosto, 16:03. Casa completamente rediseñada. Muebles nuevos. Estimado de remodelación. Entre 80 y 120,000 pesos. Objetos de Diego desechados. Solo rescaté 3 fotografías y un diploma. Testigo presencial. Carmen Velázquez, edificio contiguo. La palabra testigo la subrayé 2 veces. Septiembre llegó con aparente calma. Elena dejó de llamarme con pretextos. Yo seguí depositando la pensión el 1 de cada mes, como siempre. Pero algo había cambiado en mí. No en mis acciones todavía, solo en la temperatura con la que miraba cada cosa. El 14 de septiembre, Elena me mandó un mensaje. Patricia, el domingo hay una convivencia en casa de mi hermana. La familia de Diego siempre fue importante para mí. Me gustaría que vinieras. Mateo te extraña. Mateo te extraña. Esa frase era la llave. Siempre lo fue. Fui el domingo 16 de septiembre a las 2 de la tarde. Llevé un pastel de 3 leches que empecé a preparar desde la noche anterior. Llegué con esa esperanza tonta que uno no puede terminar de apagar aunque quiera. La hermana de Elena me recibió bien. Estuvimos en la terraza, comiendo, con música de fondo. Mateo no se despegó de mis piernas en toda la tarde. Y por un momento, solo por ese momento, casi creí que las cosas podían ser distintas. Hasta que a las 4:30, preparándome para salir, escuché a Elena en la cocina hablando por teléfono. La puerta estaba entreabierta. No, si va bien todo. La señora llega con su pastelito,
y tan contenta. Mientras Mateo la quiera, el 1 de cada mes llega puntual. No te preocupes. Me quedé parada a 2 metros de esa puerta, inmóvil. No entré. No dije una sola palabra. Solo tomé el bolso, me despedí de la hermana con una sonrisa, abracé a Mateo unos segundos más de lo normal y salí. En el coche abrí la libreta. Escribí la hora. 16:34. Transcribí las palabras exactas entre comillas, con fecha y lugar. Y debajo añadí una sola línea. Confirma patrón deliberado. No es descuido, es sistema. Sistema. Esa palabra cambió todo en mi manera de ver los 3 años anteriores. En octubre, Elena subió la apuesta. El 5 de octubre, a las 11:18 de la mañana, llegó a mi departamento con Mateo. Traía una bolsa de fruta, como gesto de buena voluntad, y una sonrisa que a estas alturas yo ya sabía leer al revés. Patricia, quería pedirte perdón por todo. Sé que no he sido justa contigo. Diego me vería y se avergonzaría. Quiero que las cosas sean diferentes entre nosotras. Era la 3ª vez que escuchaba esa misma frase en variaciones distintas. La primera en julio. La segunda en septiembre en la convivencia. Ahora en octubre. Una madre que pasa 32 años en urgencias aprende a reconocer las recaídas. Las recaídas tienen siempre el mismo patrón, mejora aparente, seguida de una petición mayor que la anterior. Le sonreí. Claro, hija, eso es lo que Diego hubiera querido. No dije más. Y en la libreta, esa noche, anoté simplemente: 5 de octubre. 3ª remisión. Esperar siguiente petición. La petición llegó 4 días después, el 9 de octubre a las 8:55 de la mañana por mensaje. Patricia, me urge, son 12,000 pesos. Te lo juro que es la última vez. 12,000 pesos. Sobre los 20,000 de la pensión mensual. No contesté ese día. No contesté al siguiente. El 11 de octubre, Elena me llamó al teléfono. Dejé que sonara. Y en la libreta escribí solo una cosa. Faltan 12 días para mi cumpleaños. 12 días para que yo me parara frente a esa ventana y escuchara, de su propia boca, la verdad que ya sabía pero que necesitaba escuchar para que la Patricia que todavía dudaba dejara de dudar para siempre. Lo que vino en esa ventana el 23 de octubre fue lo que terminó de construir el expediente. Y lo que comenzó en esa ventana fue lo que, exactamente 83 días después, pondría a Elena frente a consecuencias que ella ni en su peor pesadilla habría calculado. Solo faltaban 12 días. El 23 de octubre llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia desde las 7 de la mañana. Cumpliría 61 años. No esperaba una fiesta, no esperaba gran cosa. Solo quizás un abrazo de Mateo. Quizás un café compartido en silencio con Elena, que aunque nunca fue cálida conmigo, al menos podía reconocer que ese día yo necesitaba no estar sola. Me arreglé con cuidado. La blusa verde que Diego siempre decía que me favorecía. El mismo perfume de siempre, el que mi madre usaba y que yo compro desde hace 30 años en el mismo puesto del mercado. Caminé 12 minutos hasta la casa de Diego. El barrio olía a tierra mojada antes de que cayera la lluvia, ese olor previo que es casi una promesa. Escuché la música antes de llegar a la esquina. Desde la banqueta, a través de la ventana iluminada, vi el movimiento de la reunión. Siluetas, vasos levantados, algo que se parecía peligrosamente a una celebración. Me detuve. Y entonces vi el collar. El collar de perlas que mi madre me había dado el día que me gradué de enfermera, 40 años atrás. Perlas pequeñas, con un broche de plata con forma de hoja. Un objeto que no tenía precio en dinero y que yo había guardado en la cajita azul del cuarto de Diego porque él siempre decía que algún día pasaría a su hija si llegaba a tenerla. Elena lo traía puesto. Brillaba en su cuello bajo la luz de la sala renovada. Y entonces, como si el universo quisiera asegurarse de que yo no tuviera ninguna duda más, su voz salió por la ventana entreabierta, nítida y clara por encima de la música. La vieja me dio el cheque completo otra vez. Es tan fácil manipularla con el cuento del último deseo. Diego ni siquiera me pidió eso, fue idea mía. Diego ni siquiera me pidió eso, fue idea mía.
Me quedé parada en esa banqueta con la lluvia empezando a caer sobre mis hombros. Fría, inmóvil, procesando. La Patricia que había estado llorando durante 3 años murió en ese momento. Ahí, en esa banqueta mojada, bajo esa lluvia de octubre. Lo que ocupó su lugar era algo que yo conocía muy bien. Algo que había visto activarse en 32 años de urgencias cuando el diagnóstico por fin llegaba con nombre y apellido. Esa claridad fría, sin temblor, sin lágrimas, con la que el cuerpo dice, ya sé exactamente lo que hay que hacer. Me di la vuelta. Caminé de regreso a casa bajo la lluvia sin apresurar el paso. Nadie en esa sala supo que yo había estado afuera. A las 11:15 de esa noche, con el cabello todavía húmedo, abrí la libreta café y escribí la primera entrada con todo lo que había acumulado. Escribí durante 40 minutos sin parar. Fechas, montos, frases textuales, nombres, circunstancias. Cuando terminé, cerré la libreta y puse la mano encima como quien cierra un expediente de urgencias que ya tiene diagnóstico definitivo. Esa noche no lloré. Solo tomé mi taza de manzanilla y le hablé a Diego en voz baja, como hago a veces cuando el silencio del departamento pesa demasiado. Ya sé, hijo, ya entendí. No te preocupes. En noviembre tomé la primera acción concreta. Llamé al doctor Ramírez. No el médico. El licenciado Ramírez, Ernesto, que fue enfermero en mi hospital durante 10 años antes de retirarse a estudiar Derecho. 44 años conociéndonos. Un hombre de pocas palabras y criterio preciso. Le expliqué todo en una llamada de 42 minutos. Patricia, me dijo cuando terminé, lo que describes no es solo ingratitud. Hay elementos de fraude por abuso de confianza. Pero necesitas documentación fehaciente. Todo lo que tienes en esa libreta tiene que estar respaldado con comprobantes bancarios, capturas de pantalla, testimonios. ¿Cuántos meses tienes registrados? 36, con montos exactos. Un silencio. Bien, no hagas nada todavía. Sigue documentando. Te voy a preparar una lista de lo que necesitas reunir. Y Patricia, no le digas nada a ella. No todavía. Ese fue el primer día que el dolor dejó de ser solo dolor y se convirtió en estrategia. Pero mientras te cuento todo esto, me pregunto desde qué parte del mundo me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando estas palabras, porque sé que esta historia no es solo mía. En diciembre pasó algo que cambió todo. Algo que no buscaba, que encontré por accidente y que transformó un expediente sólido en algo devastador. El 7 de diciembre, reorganizando el closet del cuarto que antes fue de Diego cuando visitaba, encontré su teléfono viejo, el que tenía antes del accidente. Uno de esos teléfonos de pantalla rayada y funda de hule negro que él nunca quiso cambiar porque decía que funcionaba bien. Lo había guardado yo misma después del velorio, sin razón concreta, por esa costumbre de las madres de conservar cualquier objeto que perteneció al hijo. Lo cargué durante 3 horas. Cuando la pantalla encendió, mis manos reconocieron su fondo de pantalla. Una foto de Mateo con 2 años, dormido, con la boca entreabierta. Me detuve ahí un momento. Respiré, y entonces abrí los mensajes. No buscaba nada en particular. Solo quería verlo a él. Su manera de escribir, con abreviaturas que yo nunca entendía, con signos de exclamación en exceso. Sus últimas conversaciones con sus amigos, con Mateo cuando ya tenía teléfono propio. Pero entonces vi un nombre que no reconocí. Una conversación que Diego había tenido con Elena 3 semanas antes del accidente. Un intercambio largo, con un tono que yo nunca le había escuchado a mi hijo. Serio, dolido. Con esa forma particular de escribir que tienen las personas cuando están tratando de no decir lo que realmente sienten. Elena, ¿quién es ese hombre? Carmen me dijo que lo vio 2 veces esta semana. La respuesta de Elena. Un compañero del trabajo, no seas desconfiado. Luego, 5 días después, necesito que hablemos en serio. Algo está pasando y no me lo estás diciendo. Elena, estás paranoico, Diego. Cuídate. Ese fue el último mensaje de esa conversación. 7 días después,
Diego tuvo el accidente. Puse el teléfono sobre la cama con cuidado. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Miré la calle sin ver nada. El hombre de las visitas no era nuevo. No había llegado después del accidente. Había llegado antes. Meses antes de que Diego muriera, Elena ya tenía esa vida paralela. Ya había empezado a construir la salida. Y el cuento del último deseo, la frase que me repitió durante 3 años para vaciarme la jubilación mes a mes, era exactamente lo que ella misma había admitido en esa ventana iluminada. Una idea suya. Premeditado. Todo. Premeditado desde antes de que Diego cerrara los ojos por última vez. Llamé al licenciado Ramírez esa misma noche a las 9:54. Ernesto, tengo el teléfono de Diego, hay mensajes. Un segundo de silencio. ¿Lo tienes en tus manos ahora mismo? Sí. No lo apagues. No lo dejes sin carga. Mañana a las 8 te espero en mi oficina. Colgué. Abrí la libreta. Escribí. 7 de diciembre, 22:01. Teléfono de Diego. Mensajes previos al accidente confirman que Elena mantenía relación paralela antes de su muerte. Diego lo sospechaba. No hay coincidencia. Hay patrón. Hay premeditación. Subrayé esa última palabra 3 veces, y en la esquina inferior de la página escribí algo que no había escrito hasta entonces. Solo faltan 38 días. 38 días para el 14 de enero. Para la tarde en que Elena me diría, sin saber lo que yo tenía entre manos, que no me importaran mis medicinas. Para la noche en que vería esa pantalla y el expediente de 3 años encontraría su última página. 38 días. Y yo ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Lo que todavía no sabía era que Elena estaba a punto de cometer el error que lo haría todo mucho más fácil. El 8 de diciembre, a las 8:04 de la mañana, el licenciado Ramírez abrió la puerta de su despacho antes de que yo terminara de tocar. «Dame el teléfono». Se lo entregué sin decir nada. Lo conectó a una tablet con un cable delgado. Tecleó algo durante 15 minutos con la concentración de quien trabaja sin margen para el error. Y luego me miró por encima de los lentes con esa expresión que reconocí de los años en que trabajamos juntos en el hospital. La expresión del hombre que acaba de entender la dimensión completa de un problema. «Patricia, estos mensajes son recuperables y admisibles. Voy a hacer una extracción forense del historial completo. Esto, combinado con lo que ya tienes en la libreta, construye algo muy sólido». Sólido. Esa palabra la guardé en algún lugar del pecho donde antes solo había herida. «¿Qué tan sólido?», pregunté. «Suficientemente sólido para que un juez escuche. Pero necesitamos una cosa más. Necesitamos que ella lo diga, que diga algo incriminante en un contexto donde no pueda negarlo después». Me quedé en silencio. ¿Y si ya lo dijo? Ramírez levantó la vista despacio. ¿Tienes algo respaldado? Tengo 2 momentos distintos, 2 conversaciones distintas, con testigo presencial en una de ellas. Y tengo sus palabras exactas transcritas con fecha, hora y circunstancia. Ramírez se quitó los lentes. Los limpió despacio con el paño de su bolsillo. Y dijo lo que yo llevaba meses necesitando escuchar de alguien más. «Entonces prepárate, porque esto ya tiene piernas». Diciembre fue el mes más extraño de los 3 años. Extraño porque fue el primero en que yo ya no era la misma Patricia que entregaba el dinero con el corazón partido. Era otra. Una que caminaba por el mismo suelo de siempre, preparaba el mismo café de siempre, usaba la misma blusa de algodón de siempre, pero que por dentro tenía algo completamente diferente: dirección. Elena seguía sin saber nada. El 3 de diciembre me había mandado un mensaje pidiendo los 20,000 de la pensión más 3,000 extra para una consulta de Mateo. Le deposité sin comentario. Ramírez había sido claro: no alteres el patrón. Cualquier cambio la pondría en alerta. La mejor táctica era que ella siguiera sintiéndose invencible exactamente hasta el momento en que dejara de serlo. Así que seguí. Seguí siendo para ella la vieja indefensa, la madre dolida, el insumo que llegaba puntual el 1 de cada mes. Y mientras tanto, reunía. Tenía la libreta café con 104 entradas. 104.
Tenía los comprobantes bancarios de 36 meses completos, organizados por fecha en una carpeta de argollas. Tenía el teléfono de Diego con 16 conversaciones extraídas y respaldadas en formato forense. Tenía las fotografías de la casa remodelada, con fecha y hora de captura grabadas en los metadatos. Tenía la declaración escrita de Carmen Velázquez, firmada, con número de identificación y fecha. Tenía la transcripción de su llamada del 14 de septiembre. Mientras Mateo la quiera, el 1 de cada mes llega puntual. Todo guardado en una carpeta azul debajo del colchón, en el mismo lugar donde mi madre guardaba sus ahorros cuando yo era niña. Esa coincidencia no la noté hasta mucho después. Y cuando la noté, me pareció que algo estaba bien puesto en el mundo. La Navidad llegó y se fue. Diego siempre decoraba el árbol el 1 domingo de diciembre. Lo hacía con esa seriedad graciosa de los hombres que no admiten que les gustan las tradiciones, pero que las cumplen sin que nadie se los pida. El 1 de diciembre puse el árbol sola. Colgué los adornos que habíamos comprado juntos a lo largo de los años y puse en el centro la fotografía que rescaté de la caja que Elena había preparado para la basura. Diego con 20 años, arrugando la nariz, sonriendo sin razón. Le pedí a Elena que me dejara pasar Nochebuena con Mateo. Su respuesta llegó el 20 de diciembre a las 3:17 de la tarde. 4 palabras. Este año celebramos juntos. Juntos significaba su familia, no yo. Pasé Nochebuena sola en mi departamento con el árbol encendido, comiendo arroz con leche siguiendo la receta de mi madre, escuchando villancicos en la radio de la cocina que tiene 30 años y funciona mejor que muchas personas que conozco. En la mesa, el lugar que no puse para nadie. No te voy a decir que no lloré esa noche. Lloré. Pero fue el último llanto de ese tipo, el último que miraba hacia atrás. Porque cuando terminé, me sequé la cara, abrí la libreta y escribí en la última página disponible: 24 de diciembre, solo faltan 21 días. 21 días. El 3 de enero, Ramírez me llamó. Patricia, está todo listo. Tengo el expediente completo organizado. Cuando tú digas. Cerré los ojos un momento. Todavía no, Ernesto. Necesito una cosa más. Necesito que sea ella quien lo diga. Delante de mí. Quiero que sea su propia voz la que cierre el último casillero. Un silencio al otro lado de la línea. Entiendo. Pero Patricia, cuando llegue ese momento, no esperes. Estas cosas tienen ventanas muy cortas. Lo sé. Llevo 32 años leyendo ventanas. Y entonces ella lo facilitó todo. El 13 de enero, a las 7:30 de la mañana, Elena me llamó. Patricia, necesito que vengas hoy. Es sobre la pensión. Quiero hablar contigo en persona. Algo se movió en mi pecho. No miedo, reconocimiento. El instinto que desarrollan las personas que viven engañando a los demás a veces les enciende una alarma antes de que puedan justificar por qué. Elena había sentido algo, o alguien dijo algo, o simplemente su intuición, esa que se afina con la práctica del engaño, le susurraba que el equilibrio estaba cambiando. ¿A qué hora?, pregunté. A las 2 de la tarde. Colgué. Me senté en la silla de la cocina con el teléfono entre las manos. Mandé un mensaje a Ramírez. Mañana puede ser el día. Su respuesta llegó en 40 segundos. Estoy listo cuando tú decidas. Tomé la carpeta azul, la extendí sobre la mesa de la cocina y la revisé entrada por entrada, como el cirujano que repasa los pasos de la operación la noche antes de entrar a quirófano. 104 entradas en la libreta, 36 comprobantes bancarios, 16 conversaciones del teléfono de Diego, 6 fotografías de la casa renovada, una declaración firmada por Carmen, 2 transcripciones de las propias palabras de Elena, 674,000 pesos documentados, 36 meses, 1,095 días. Era suficiente. Más que suficiente. Esa noche, mientras revisaba todo por última vez, pensé en Diego, en sus ojos cafés, en su manera de abrazarme cuando llegaba a visitarme, con ese abrazo largo de los hijos grandes que saben exactamente cuánto pesan los silencios de sus madres. Le di lo que pude durante 35 años. Le di mis madrugadas sin dormir
y mis ahorros de décadas. Le di la certeza de que su madre estaría bien cuando él ya no estuviera. Y ella había convertido esa promesa en el instrumento más afinado de su engaño. Sostuve ese pensamiento, y luego lo solté. Porque Patricia Morales, jefa de enfermeras de urgencias durante 32 años, no entra a las cirugías cargando el peso de la rabia. Entra fría, entra precisa, entra con las manos firmes y el diagnóstico en la mente. Me dormí a las 11:52 de la noche del 13 de enero. Y lo último que pensé antes de cerrar los ojos fue en Diego. Solo eso, en él. Ya casi, hijo, le dije en voz baja al techo oscuro. Ya casi. Al día siguiente, a las 2:14 de la tarde, Elena me dijo: no me importan tus medicinas, dame el dinero y cállate. Y yo, por primera vez en 3 años, estaba completamente lista. El 14 de enero, a las 12:47 de la tarde, antes de salir de mi departamento, hice 3 cosas. Tomé la carpeta azul y la revisé por última vez. Estaba completa. No le faltaba nada. La puse debajo del colchón, en su lugar. Tomé mis medicamentos del anaquel, los que Elena dijo que no le importaban. Los acomodé en el bolso con cuidado, como hago siempre, y tomé el teléfono. Abrí la aplicación de grabación de voz. La dejé corriendo. La guardé en el bolso con la pantalla apagada. Ramírez me lo había dicho el día anterior. Patricia, si ella dice algo relevante en tu presencia, necesito que esté grabado. No lo fuerces. Solo deja el teléfono abierto y que sea ella quien hable. Caminé 12 minutos hasta la casa de Diego. El cielo de enero estaba limpio y frío. La calle olía a comida recién hecha, saliendo por las ventanas abiertas. Un perro me siguió media cuadra y luego se aburrió. El barrio era exactamente el mismo de siempre. Solo yo era diferente. Toqué el timbre a las 1:58 de la tarde. Elena abrió la puerta a los 4 minutos. Traía puesta una blusa de satén color durazno que nunca le había visto. El cabello perfectamente arreglado para un martes de mediados de enero. Ese perfume francés asfixiante que llegó a mi nariz antes de que ella terminara de abrir la puerta. Yo vestía mi blusa de algodón azul, la de siempre. «Pasa», dijo, sin mamá Patty, sin sonrisa. Solo pasa, como si me citara a una reunión de trámite. La sala olía a café reciente, pero no me ofreció. Me señaló la silla frente a ella con un gesto de la mano y se sentó en el sillón blanco nuevo con las piernas cruzadas y los brazos sobre los apoyabrazos, en esa postura que yo ya conocía de memoria, la postura de quien ha decidido que tiene el control de lo que va a ocurrir a continuación. «Patricia, necesito que hablemos de la pensión». «Te escucho. Este año los gastos han aumentado mucho. Mateo va a cambiar de escuela, el transporte, los uniformes. Necesito que aumentes el monto mensual». Lo dijo sin rodeos, sin la voz rota del velorio, sin el llanto calculado, solo así, directo, como quien pide un ajuste de precio a un proveedor. Respiré. «Elena, llevo 36 meses dándote mi pensión completa. Y yo llevo 36 meses criando a tu nieto sola. Mateo es mi nieto, por eso he dado todo lo que he podido, pues ya no alcanza». Se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en los míos. «Necesito 5,000 pesos más al mes. Empieza desde este mes». El salón estaba en silencio. Desde la cocina llegaba el goteo lento del grifo que Diego nunca terminó de arreglar. El mismo goteo de siempre. Como si la casa recordara quién la construyó. «No puedo darte 5,000 más, Elena. Después de la pensión que te doy, lo que me queda apenas me alcanza para medicamentos y comida». Algo cambió en su cara. No de golpe. Fue un cambio lento, como cuando el cielo pierde el último color antes de que anochezca completamente. «¿Sabes qué es lo que me cansa de ti, Patricia?» La voz había bajado de temperatura. «Que siempre pones tus necesidades primero». Diego no era así. Diego entendía que el sacrificio forma parte de querer a alguien. «Yo he sacrificado todo lo que tengo durante 3 años. No es suficiente». Se puso de pie. Caminó hasta la ventana. Diego me amaba. Me amaba de verdad. Y por eso quería que yo estuviera bien. Por eso me pidió que me apoyara en ti. Porque sabía que tú ibas a entender. Hizo una pausa.
Y entonces dijo las palabras que yo ya conocía, que ya había escuchado en esa ventana iluminada el 23 de octubre, pero que ahora sonaban diferente porque estaban siendo grabadas. No me importan tus medicinas. Diego quería mi bienestar, no el tuyo. Dame el dinero y cállate. El goteo de la cocina. El sol de enero entrando por los vidrios. El olor asfixiante de su perfume. Mis manos estaban frías. Mi pulso era exactamente normal. La Patricia de urgencias, la que ha pronunciado horas de muerte sin que le tiemble la voz, tomó el control de lo que quedaba de esa tarde. La miré. La miré durante 3 segundos completos sin decir nada. Y luego tomé el bolso, me levanté y dije con la calma más absoluta que he sentido en mi vida: en exactamente 21 días, Elena, vas a recibir una llamada que te recordará quién soy realmente. Ella soltó una carcajada corta, breve, el tipo de risa que usan las personas cuando están más nerviosas de lo que quieren admitir. ¿Me estás amenazando, vieja? Solo te estoy informando. Caminé hacia la puerta. La abrí. Salí. No miré atrás. En la banqueta, con el aire de enero cortando el rostro, caminé despacio de regreso a casa. Ni una lágrima. Ni un temblor. Solo esa claridad fría que ya era parte de mí. Al llegar a mi departamento, cerré la puerta, me senté en la silla de la cocina y detuve la grabación del teléfono. 4 minutos y 17 segundos. Las palabras de Elena, nítidas, con fecha y hora automática, grabada en el archivo. Mandé un mensaje a Ramírez. Lo tengo grabado, todo. Su respuesta llegó en 2 minutos. Esto es lo último que necesitábamos. Mañana hablamos. Esa noche preparé mi cena con calma. Arroz, frijoles, un vaso de agua con limón. Me senté frente a la ventana con la taza de manzanilla entre las manos y miré la calle sin pensar en nada en particular. Por primera vez en 3 años, el silencio del departamento no pesaba. Solo era silencio. A las 9:38 de la noche sonó el teléfono. Era Carmen. Y en su voz estaba exactamente el mismo pánico que yo había aprendido a reconocer como el pánico de quien ha visto algo que no puede desver. Patricia. Mira la cámara del edificio. Ahora mismo, por el amor de Dios. Abrí la aplicación. La cámara que Diego instaló 4 años atrás en el acceso del estacionamiento. La que apuntaba a la entrada y parte del andador compartido entre nuestro edificio y el de Carmen. Vi la pantalla. Elena. Y el hombre del coche gris. Los dos de pie junto a la entrada, con 2 maletas grandes a sus pies. No era lo que cargaban. Era lo que decían. Carmen había girado el volumen de su altavoz al máximo con el teléfono pegado al vidrio de su ventana, y yo escuchaba, con esa nitidez brutal de las cosas que no quieres escuchar, pero que ya no puedes ignorar, la voz de Elena. ¿Y la vieja? ¡Que se arregle! La voz del hombre, grave, sin énfasis, como quien habla de un objeto que ya no sirve. ¿Y Mateo?, preguntó Elena. El hombre se agachó hacia las maletas y dijo algo que me quitó el aire de un solo golpe. Mateo ya me llama papá desde hace 6 meses. Se adapta rápido. El teléfono siguió en mi mano. Los ojos de mi hijo, la risa de mi hijo, el niño que arruga la nariz cuando no entiende algo. Llamándole papá a ese hombre desde hace 6 meses. 4 segundos en esa pantalla. 4 segundos que deshicieron lo poco que quedaba por deshacer. Puse el teléfono sobre la mesa con cuidado. Me quedé sentada en silencio durante 3 minutos exactos y luego tomé la libreta café. La abrí en la última página y escribí la entrada final, la número 122, con letra firme y pulso absolutamente normal. 14 de enero, 21:42. Confirmación completa. Todos los elementos del expediente verificados. El diagnóstico es definitivo. En 21 días se inicia el procedimiento. Cerré la libreta. Y por primera vez desde el 15 de marzo de hace 3 años, dormí de un tirón hasta las 6 de la mañana. Los 21 días que siguieron al 14 de enero fueron los más silenciosos de los 3 años. Silenciosos por fuera. Por dentro eran otra cosa completamente. Ramírez y yo nos reunimos 3 veces. El 15 de enero para organizar el expediente completo.
el 22 para revisar la grabación y confirmar su admisibilidad, el 29 para firmar los documentos que presentaría ante el juzgado civil el 1 de febrero. El 1 de febrero, a las 9:17 de la mañana, Ramírez me mandó un mensaje. Presentado. El juzgado tiene 4 a 6 días hábiles para emitir notificación. Prepárate. Pero antes del juzgado, antes de cualquier papel con sello oficial, yo había movido una pieza que ni siquiera Ramírez conocía. A Rodrigo. Rodrigo Salinas, el mejor amigo de Diego desde los 14 años, el padrino de bautizo de Mateo, el hombre que cargó el cajón de Diego el 22 de noviembre de 2021 con las manos temblando y los ojos secos porque también era de los que guardan el colapso para cuando nadie mira. Elena había mantenido a Rodrigo lejos de mí durante 3 años. Mensajes sin respuesta, visitas canceladas, pretextos que yo acepté porque estaba demasiado ocupada cargando mi propio dolor como para insistir. Solo después entendí que no era descuido, era estrategia. Rodrigo conocía a Diego mejor que nadie. Rodrigo habría preguntado. Rodrigo habría visto. Lo contacté el 16 de enero. Le mandé una sola línea. Rodrigo, tengo algo que necesitas ver. Es sobre Diego. Respondió en 16 minutos. Nos vimos esa misma tarde en la cafetería de la esquina, a las 5:30. Pedimos café que ninguno de los dos probó casi. Puse todo sobre la mesa. Las transcripciones de los mensajes del teléfono de Diego. La entrada de la libreta del 23 de octubre. Los comprobantes bancarios de 36 meses. Rodrigo leyó en silencio durante 20 minutos sin levantar los ojos. Cuando finalmente los levantó, tenían una expresión que yo conocía. La misma que yo había tenido parada en esa banqueta bajo la lluvia de octubre. Reconocimiento. Yo lo sabía, Patricia. Su voz sonaba a tierra removida. Diego me llamó 3 semanas antes del accidente. Me dijo que algo estaba mal en su casa, que había encontrado mensajes en el teléfono de Elena. Me pidió consejo. Le dije que hablara con ella directamente. Una pausa que pesó más que muchas frases. Nunca supe si lo hizo. Los mensajes del teléfono de Diego confirmaban que sí lo había intentado, y que Elena lo había descartado en 4 palabras. Estás paranoico, Diego. Cuídate. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Rodrigo. Lo que hay que hacer. ¿Necesitas que yo haga algo? Lo miré, y le dije exactamente lo que necesitaba. El 4 de febrero, a las 10:23 de la mañana, Rodrigo llamó a Elena. No sé todo lo que se dijeron. Solo sé lo que Rodrigo me contó después, que la llamó por su nombre sin saludos, y le dijo que sabía lo del hombre del coche gris, que sabía que llevaba meses en esa casa antes de que Diego muriera, que sabía que Diego lo había sospechado, y que le dijo, con esa calma particular de quien carga la lealtad a un amigo enterrado, que la comunidad entera lo sabría. Elena colgó sin pronunciar una sola palabra. 40 minutos después, a las 11:07, un notificador del juzgado tocó la puerta de la casa de Diego. A las 2:45 de esa misma tarde, mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Era Elena. Contesté al segundo timbre. No hubo saludo, solo su voz, con una textura que no le había escuchado nunca, rota y afilada al mismo tiempo, como vidrio que se fractura pero no termina de caer. ¿Qué hiciste? Te informé, respondí. Como te prometí. ¿Me estás demandando? La voz subió varios grados. Después de todo lo que hice por ti, por Mateo, por mantener viva tu conexión con Diego, ¿así me pagas? Ahí estaban. Las palabras exactas diseñadas para paralizarme. Tu conexión con Diego. Calculadas con precisión milimétrica. La Patricia de antes habría sentido el gancho clavarse. La Patricia de ahora las escuchó, las identificó y siguió respirando con normalidad. Elena, todo está documentado. 36 meses, 122 entradas en la libreta. Comprobantes bancarios de cada transferencia. Grabación de audio del 14 de enero. Testimonios firmados. El expediente es completo. Silencio. Eso es mentira. El juzgado tiene una copia. Ramírez tiene otra. Yo tengo el original. Otro silencio. Más largo. Con una textura diferente. Voy a tu casa. La voz había bajado de temperatura de golpe.
Ahora. Puedes venir, pero antes de que llegues, quiero que sepas que esta llamada también está siendo grabada. Colgó. Llegó a las 4:12 de la tarde. Vestía el mismo satén color durazno del 14 de enero, como si no hubiera tenido tiempo de cambiarse, o como si el cuerpo en estado de crisis vuelve automáticamente a los últimos hábitos conocidos. El cabello sin arreglar por primera vez en todo el tiempo que la había conocido. Sin el perfume francés de siempre. Se veía como alguien que ha estado llorando, pero no quiere que se note, y al no querer que se note, se nota todavía más. La cocina olía al estofado que yo había empezado a preparar a las 2. La luz de la tarde entraba baja por la ventana, esa luz de febrero que es más naranja que blanca y que alarga las sombras de los objetos sobre la mesa. El reloj de pared que tengo desde hace 27 años marcaba el tiempo con ese sonido seco de siempre. Todo era completamente normal. Abrí la puerta. La hice pasar en silencio. Me senté en la silla de la cocina. Ella se quedó de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados, con esa postura que durante 3 años había significado que la conversación ya estaba decidida de antemano. Solo que esta vez no lo estaba. Y ella lo sabía. Patricia, necesito que retires la demanda. Siéntate, Elena. No me voy a sentar. Necesito que entiendas lo que... Siéntate. Algo en mi voz la detuvo. La misma voz que durante 32 años dio instrucciones en salas de urgencias. La voz que no sube porque no necesita subir. La voz que sabe que el volumen no mide la autoridad. Se sentó. Puse la carpeta azul sobre la mesa entre las dos. Puedes revisarla si quieres. Está organizada cronológicamente. El primer comprobante está fechado el 3 de diciembre de 2021. El último, el 1 de enero de este año. Elena miró la carpeta pero no la tocó. Como si tocarla la convirtiera en algo más real de lo que ya era. ¿Cuánto quieres?, preguntó. La pregunta plana, sin drama, la de alguien que ya entró en modo de negociación pura. No quiero nada que no me pertenezca, solo lo que es mío. 674,000 pesos, en el plazo que el juez determine. No tengo ese dinero, Patricia. El juzgado encontrará la manera. Se quedó en silencio, los ojos en la carpeta azul, y en ese silencio yo escuché cómo algo se reordenaba dentro de ella. No remordimiento, todavía no. Solo el sonido de una estructura que llevaba 3 años sosteniéndose sobre una mentira y que en ese momento empezaba a ceder. ¿Y los mensajes del teléfono de Diego? La voz había perdido su filo. Era casi un susurro. Están en el expediente. 16 conversaciones extraídas en formato forense. Un silencio distinto, más hondo. Él lo sabía, dijo. No era una pregunta. Sí, él lo sabía. Elena cerró los ojos. Los mantuvo cerrados durante varios segundos. Y cuando los abrió, tenían una expresión que yo no le había visto nunca. No rabia, no cálculo, solo el peso de alguien que por primera vez no tiene dónde esconderse. Se dobló hacia adelante, puso los codos sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. No lloró. Solo estuvo así, quieta, sosteniendo algo invisible entre las palmas. Durante 1 minuto entero que los dos vivimos en silencio absoluto. Cuando levantó la cara, algo había cambiado en su expresión. No era remordimiento completo. Era el agotamiento de quien por fin dejó de sostener una mentira demasiado grande para un solo par de manos. Patricia. La voz era diferente. Sin capas. ¿Qué va a pasar con Mateo? Y ahí estaba. La única pregunta que importaba de verdad. La única que yo también llevaba semanas haciéndome en la oscuridad. Todavía me pregunto si lo que decidí en ese momento fue lo correcto. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, frente a esa mujer que te robó 3 años, casi 1 millón de pesos, y el último deseo de tu hijo que ni siquiera era real, frente a la madre del nieto que lleva los ojos de Diego, ¿qué habrías hecho? Deja tu respuesta en los comentarios. Necesito saber que no soy la única que se hizo esa pregunta. Le respondí sin dudar ni un segundo. Mateo no tiene culpa de nada. Mi relación con Mateo no está en discusión. Eso no se toca, Elena, nunca. Algo se asentó en su cara. No alivio exactamente.
Algo más parecido al peso de entender que hay personas que separan lo que debe separarse, aunque separarlo cueste todo. El hombre del coche gris, dije. ¿Sigue en la casa? Pausa. Se fue esta mañana. Cuando llegó la notificación del juzgado, tomó sus cosas y salió. No me sorprendió. Los que construyen su vida sobre la de otros siempre encuentran la puerta antes de que el techo empiece a caer. Siempre. Elena se quedó mirando la carpeta azul sobre mi mesa de cocina. La misma mesa donde Diego había desayunado de niño, donde habíamos partido pasteles de cumpleaños, donde yo había llenado durante 3 años una libreta café con cada mentira suya. ¿Por qué no me enfrentaste antes?, me preguntó. Sin agresión ya, solo la pregunta. La consideré durante un momento, porque antes no tenía todo, y una enfermera de urgencias no interviene hasta tener el diagnóstico completo. Algo cruzó su cara, algo que se pareció, por un instante brevísimo, a respeto. Lo que pasó en los días siguientes fue limpio y preciso, como una cirugía bien ejecutada. El 7 de febrero, el juzgado estableció el proceso formal por fraude por abuso de confianza. 674,000 pesos a ser reintegrados en plazos acordados, con garantías sobre la propiedad que Diego había levantado y sobre cuyos derechos yo nunca había reclamado nada porque no quise, hasta ese momento. El 9 de febrero, Rodrigo se presentó como testigo voluntario. Declaró en 20 minutos lo que había tardado 3 años en poder decir. El 12 de febrero, la madre de Elena llamó a mi departamento llorando. Le respondí lo mismo que a Elena, que el proceso no era venganza, era restitución. Hay una diferencia, y esa diferencia importa. Y el 14 de febrero, exactamente 31 días después de que le dije a Elena que recibiría una llamada que le recordaría quién soy, y 10 días después de que esa llamada llegara, Mateo apareció en la puerta de mi departamento. Elena no subió. Lo dejó en el umbral con su mochila azul y me miró desde la banqueta, desde abajo, con esa expresión de quien finalmente entiende con exactitud lo que perdió. No el dinero, no el proceso legal, sino algo que no se puede devolver con ningún pago y ningún plazo de juzgado, la confianza de una madre que lo dio todo. Mateo entró corriendo, se abrazó a mis piernas, olía a jabón de niños y a lana de su suéter. Tenía los ojos cafés de Diego y esa misma manera suya de arrugarse la nariz cuando no entiende algo. Cerré la puerta, y en ese abrazo de 6 años que me llegaba apenas a la cintura, en ese peso tibio y específico, que era lo más parecido a mi hijo que quedaba en el mundo, entendí algo que durante 3 años no había podido entender del todo. El dolor no desaparece. La ausencia de Diego no se llena. El hueco en el pecho no cierra. Pero hay cosas que sí pueden ser restituidas. No todas, pero algunas. Y algunas, a los 61 años, después de 3 de los peores de tu vida, es más que suficiente. Hoy es 18 de mayo. Son las 9:42 de la mañana y Mateo está sentado a mi mesa desayunando cereal con la misma concentración seria que ponía Diego cuando tenía su edad. Afuera el barrio empieza a despertar. El vendedor de tamales ya pasó. El sol de mayo entra por la ventana de la cocina y cae exactamente sobre la fotografía que rescaté de la caja de cartón. Diego con 20 años, arrugando la nariz, sonriendo sin razón aparente. Hay cosas que no cambian. Diego no va a volver. Eso es permanente e inapelable. Y hay días en que ese peso es exactamente igual al del primer día. No más liviano, solo más conocido. Pero otras cosas sí cambiaron. Elena completó el primer pago acordado por el juzgado en marzo. No hubo llamada ni mensaje, solo la notificación de Ramírez, depósito recibido. Los 18 pagos siguientes están programados con garantías sobre la propiedad que Diego construyó. No voy a usar ese dinero en mí. Voy a abrirle una cuenta a Mateo para cuando tenga 18 años y necesite pagar el primer semestre de lo que quiera estudiar. Diego lo hubiera aprobado. De eso estoy completamente segura. Mateo viene a verme los sábados y un día entre semana. Elena y yo no somos amigas, no pretendemos serlo.
pero hemos llegado a ese acuerdo que solo sostienen dos personas cuando deciden anteponer a un niño por encima de su propio dolor. Ese acuerdo, frágil como es, ha resistido 4 meses. Confío en que seguirá resistiendo, porque Mateo se merece que resista. Pero hay algo que no te he contado todavía. Algo que Ramírez encontró el 8 de diciembre, cuando extrajo el historial completo del teléfono de Diego. Me lo entregó el 20 de enero en persona, con un sobre en la mano y los ojos que decían que lo leyera sola. Era un borrador de mensaje, nunca enviado. Diego lo había escrito el 8 de noviembre de 2021, 7 días antes del accidente. Estaba dirigido a mí. Lo he leído tantas veces que ya me lo sé de memoria. No voy a reproducirlo completo, porque hay palabras que pertenecen únicamente a las madres y a sus hijos, pero sí voy a decirte lo esencial. Diego escribió que algo no estaba bien en su casa y no sabía todavía cómo decírmelo, pero que quería que yo supiera una cosa aunque no mandara el mensaje ese día, que él sabía quién era yo, que sabía lo que había hecho por él toda la vida, que nadie podía quitarle eso, y que si alguna vez yo sentía que el mundo no me lo reconocía, recordara que él sí lo hacía, siempre. No lo envió. 7 días después, el coche que cruzó con el semáforo en rojo no le dio tiempo, pero lo escribió, lo pensó, lo sintió con suficiente claridad como para ponerlo en palabras, aunque fueran palabras guardadas en un borrador, en un teléfono de pantalla rayada y funda de hule negro, que su madre conservó por esa costumbre que tienen las madres de no soltar nada que perteneció a sus hijos. Ese borrador no borra 3 años de engaño, no devuelve el collar de perlas de mi madre, ni los cumpleaños, ni las navidades que pasé sola frente a un árbol encendido. No cambia nada de lo que Elena hizo. Pero me confirmó algo que en los momentos más oscuros de estos 3 años llegué a dudar. Que Diego me vio, que supo, que el sacrificio no fue invisible para él, aunque el mundo después intentara borrarlo. Eso vale más que cualquier cifra en cualquier sentencia de cualquier juzgado del mundo. No tengo autoridad para decirte cómo vivir tu vida. Solo soy Patricia Morales, 61 años, enfermera jubilada, madre de un hijo que se fue demasiado pronto. Pero sí aprendí esto, y te lo digo sin rodeos. Dar con amor no es lo mismo que dar sin límites. Di todo lo que tenía durante 3 años y lo llamé amor, y en parte lo era. Pero también era miedo. Miedo a perder el último hilo con Diego. Miedo a admitir que me habían engañado. Miedo a soltar lo que quedaba de la ilusión de que su muerte había tenido algún sentido que yo pudiera controlar. El día que aprendí a separar el amor del miedo fue el día que empecé a recuperarme de verdad. No antes. El amor verdadero no pide que te destruyas para demostrar que quieres. El amor verdadero te ve, te cuida, te dice, aunque sea en silencio, aunque sea en palabras que nunca llegan a tiempo: yo sé quién eres. Si alguien está usando el amor que sientes por quien ya perdiste como llave para abrirte, escúchame bien. Eso no es honrar a quien se fue, es traicionarlo. A Mateo, cuando sea suficientemente grande para entender esto, le voy a decir lo que aprendí. Le voy a decir que la sangre no garantiza el amor, pero tampoco lo imposibilita. Le voy a decir que el respeto no se hereda, se construye, con cada decisión tomada con honestidad, con cada promesa que se cumple aunque cueste, con cada vez que alguien elige el bien de otro por encima de su propio interés. Le voy a decir que su papá era de esos, que Diego Morales fue un hombre que supo querer con claridad, que dejó escrito, sin audiencia, sin garantía de que nadie lo leyera, lo que sentía por las personas que amaba, y que eso, en un mundo que muchas veces premia a los que gritan más y no a los que aman mejor, es lo más valioso que se puede heredar de un padre. Esa tarde del 14 de enero, Elena me dijo: no me importan tus medicinas, dame el dinero y cállate. Hoy, 4 meses después, pongo mis medicinas sobre esta misma mesa de cocina. Las cuento una por una, como cada mañana. Me las tomo con el vaso de agua con limón de siempre y miro la fotografía de Diego en la pared. Mis medicinas siguen aquí. Yo sigo aquí. Hay palabras que se dicen para destruir, y a veces lo logran por un tiempo. Pero las palabras que duran de verdad
las que permanecen cuando todo lo demás se cae, son las que alguien escribe en silencio, sin testigos, sin saber si alguien las encontrará algún día. Yo sé quién eres, siempre, tu hijo que te quiere. Esas son las palabras que me quedaron, y esas son las únicas que importan.